paso voy a dar inicio al quiz, y así que si alguien falta unirse, pues únase, ¿no? ¿Verdad? Voy a sortear al final, bueno, no sortear, a la primera o las primeras tres personas que estén en el podium les voy a dar mis flashcards de fármaco. Ojalá que les sirvan. Así que ya empezamos. A ver, paciente varón de 50 años acude a consulta con dolor frecuente en la rodilla de leve a moderada intensidad. Refiere como antecedente úlcera péptica. No sé por qué no baja. Se decide administrar analgésico con baja gastrolesividad. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más posible de prescribir? Mm, A ver, tía, sí, digo, manito, mi brazo. Ya, en este caso, pues sí, todos lo respondieron bien, así que vamos a dar solamente un pequeño repasito. Acordémonos del tema 6 de los AINES, que era la primera parte, la escalera de la OMS. Es muy importante que la sepan, más o menos, vayan viendo el EVA y, por ejemplo, leve es de 1 a 4, damos paracetamol o puede ser algún AINE. Ya, cuando hablamos de un dolor moderado, de un EVA de 5 a 6, acuérdense de las caritas. Hablábamos ya de opioides, pues menores, y en este caso podíamos combinarlo con el paracetamol. Acuérdense que esta escalera pues no es excluyente. Puedes dar un opioide, pero puedes combinarlo con el paracetamol o con un AINE. En realidad esto va a variar de acuerdo al dolor que tenga el paciente y a cómo vaya manejándose. De repente, no sé, es alérgico a los AINES, entonces no le puedes dar un AINE con el opioide, tienes que combinarlo con el paracetamol. Y como que eso se va monitoreando. Ahora, luego del EVA moderado, pues tenemos el dolor severo, perdón, del EVA de 7 a 10, y hablamos ya cuando está más arriba de opioides mayores, ¿no? Y si el dolor pues es demasiado, generalmente para pacientes que tienen cáncer, hacemos una derivación a la unidad del dolor, ¿ok? Ya. Y acuérdense pues de, ustedes saben, capos en los AINES, ¿no? Los AINES pues tenemos varias clasificaciones y esto es lo que habían preguntado antes sobre los ácidos y no ácidos. Así que repasen este cuadrito bastante. Ya es una clasificación. Lo importante es saber cómo, dónde actúan, ¿no? Básicamente, pues todos nosotros tenemos en la membrana, ¿verdad? Fosfolípidos, el que tenía en la cabeza que era hidrofílica, las cuadras hidrofóbicas. En este caso, en esta membrana, pues también está la fosfolipasa 2. Y pues vamos a ver que tenemos acá lo que es el ácido araquidónico. Entonces, este ácido araquidónico tiene como sustrato a las proteínas, bueno, a la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, ¿no? El ácido araquidónico es el sustrato para esta enzima y la ciclooxigenasa 1, sobre todo, es la que genera más moco protector en el estómago, por lo que los que tienen esta afinidad por COX-1 van a disminuir, perdón, la producción de moco en el estómago. Entonces, cuando hablamos de que queremos algún tipo de AINE que sea gastroprotector, hablamos de los COX-2 selectivos, solo de COX-2, ¿ok? Y eso es importante que se acuerden porque esto también preguntan bastante. Cuando hablamos de daño en la mucosa gástrica, menos daño los COX-IB. Y luego va aumentando, ¿no? Y pues esto de acá, el más gastrolesivo es el ketorolaco, el más cardiolesivo es el diclofenaco. Eso también, fija que preguntan siempre. Ahora, de acá, acuérdense cuáles son las interacciones de los AINES con otros fármacos, sobre todo con los YECA y con el clopidogrel. Ahora, hay algo que vi en una pregunta en el pasado y era de que lo que pasa es que los AINES no interactúan con los bloqueadores de los canales de calcio, si no me equivoco. Así que por si acaso ténganlo presente, ¿no? No sé, dudo que se repita la pregunta, pero por si acaso. Y como no hay preguntas de los demás, solamente voy a explicar la teoría de esta partecita. Ahora, pasando a los glucocorticoides, acuérdense que son hormonas, ¿verdad? Son hormonas que son secretadas por las glándulas suprarrenales y tenemos acá el eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo libera a la hormona liberadora de corticotropina que actúa en la adenohipófisis y genera a la adenocorticotropina. La adenocorticotropina estimula pues a los receptores en la glándula suprarrenal y genera pues estos glucocorticoides. Algo muy importante que les podrían preguntar es que estos glucocorticoides son lipofílicos. Entonces van a entrar, acuérdense que vimos en la
en tema 2, creo 3, sobre la farmacodinámica, que los fármacos que eran lipofílicos o hidrofóbicos. Ya, justamente como les expliqué, los fosfolípidos, como las colas son hidrofóbicas, van a penetrar más fácil la membrana y llegan hasta el núcleo. Entonces, como llegan hasta el núcleo, tienen estos receptores nucleares y generan la transcripción de ciertos genes, ¿ok? Ya. ¿Qué más? Bueno, el cortisol pues es la hormona del estrés y justamente tiene estos efectos pues muy malos. Por ejemplo, habíamos visto que interfiere con el sistema inmune, genera la proteólisis, la conversión de proteínas en aminoácidos, la lipólisis de lípidos a ácidos grasos y la gluconeogénesis. También aumenta la resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces podría llevarnos, esto tiene un efecto que podría incrementarnos el riesgo de la diabetes, ¿ok? Ya. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, tienen los mismos efectos que el cortisol endógeno, ¿no? Los glucocorticoides. Esto genera pues que haya más neutrófilos en la sangre y disminuyen las cuentas, en este caso de los linfocitos, monocitos, basofilos, eosinofilos, todo eso. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues justamente tiene este efecto antiinflamatorio y muy importante, inmunosupresor, ¿ok? ¿Para qué usamos los corticoides? Pues los usamos para procesos autoinmunes. Por ejemplo, podría ser para asma, para artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, todo esto que tenga que ver con el sistema inmune, porque justamente es lo que queremos atacar, ¿ok? Hay un montón más de indicaciones, pero como que esas son las más importantes. También acuérdense de esta clasificación: acción corta, acción intermedia y prolongada, y acuérdense de los glucocorticoides que producen el síndrome de Cushing. Ya, eso también podría preguntar. De los antihistamínicos, pues este es un tema nuevo, así que honestamente no sé qué podría preguntarles, pero supongo algo de la diferencia de antihistamínicos de tipo 1 y de tipo 2, porque hemos visto los dos, y como les dije, los de tipo 1 sobre todo son los que se usan para las alergias, ya para procesos inflamatorios, bueno, sí, inflamatorios. Y los de tipo 2 son gastrointestinales. Habíamos visto que teníamos ahí la ranitidina, ¿no? Justamente antiulcerosos, ajá, todo lo que es sistema digestivo. Entonces, ¿por qué era esto? Porque la histamina, pues, es un neurotransmisor y también, ¿se acuerdan que era secretado por, en este caso, las células parietales, si no me equivoco? No, las células enterocromafines, sí, las células enterocromafines. Esto pues al final aumenta la secreción y el ácido gástrico, ¿ok? Pero también si hablamos del sistema inmune, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, nos exponemos a algún tipo de alérgeno, lo que va a generar es que nuestra querida célula B se active, ¿no? Entonces esto pues genera al final que los mastocitos se primen, ¿no? Y esto pues libera histamina, ¿no? La histamina puede ser liberada por los mastocitos o por los basófilos, pero al final va a generar inflamación local y vasodilatación. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, podemos ver en las células endoteliales justamente que se dilatan, ¿no? Los capilares, y esto nos va a dar algo característico de las reacciones alérgicas, que es el edema. Y también en este caso el prurito, ya se vuelve roja la zona. También genera broncoconstricción en los pulmones, por eso generalmente el asma se acompaña de la alergia. Y bueno, en el cerebro está relacionado con el ciclo sueño-vigilia, está relacionado pues con la hiperactividad, ¿no? Y algo que yo preguntaría, no sé si les pregunté, es de las categorías que hay. O sea, tenemos de primera generación y de segunda generación. De primera generación, la difenidramina, que me parece que la he mencionado más adelante también en los temas que vienen. Y pues que como son más antiguos, tienen más efectos adversos. Y sobre todo, algo muy importante es que generan los efectos antimuscarínicos o como la atropina. ¿Por qué? Porque acordémonos de que la atropina era un antimuscarínico o parasimpático, ahí se me dio el nombre, no, mimético no era, antagonista parasimpático. En este Cinético, caso, ¿qué me dijiste? Lítico, ¿verdad? parasimpático, lítico. Ujú. Lítico, sí, ahí está, gracias.
Entonces, como es parasimpático lítico, justamente se va a poner si el sistema parasimpático, la relajación, todo eso, pues al oponerse sería algo así como un sistema simpático, ¿no? Y nos va a dar este efecto de las pupilas dilatadas, la boca seca, les puse rojo como el tomate, seco como hueso, seco como topo y loco como sombrerero. Más o menos eso. Y de la segunda generación, ¿ok? Pues tiene menos efectos adversos, es sobre todo para las alergias, ¿ya? Y pues es más preferible que de la primera generación, ¿ok? Ya, esto es otro tema nuevo que no sé qué les van a preguntar. Esto es importante que lo tengan en cuenta y es el metabolismo de las purinas. ¿Por qué? Porque quizá les pregunten, no estoy segura, porque a veces preguntan cosas que son de fisiología, así que uno nunca sabe, es importante que lo tengan en cuenta por si acaso, porque tiene que ver con el tema, ¿no? Así que quizá. Ya, entonces, pues el ADN en este caso tiene bases nitrogenadas, ¿verdad? El ADN está compuesto de la base nitrogenada, el azúcar, en este caso el ribosa o desoxirribosa, y el fosfato. Entonces, la base nitrogenada puede ser purina o pirimidina. La purina, en este caso, es lo que vamos a ver, porque la purina se oxida por la santina oxidasa. Se convierte, en este caso, a hiposantina y luego a, no, perdón, santina y luego ácido úrico. Cuando está en la forma de ácido úrico, esta forma básicamente es la forma de desecho de todo el metabolismo, ¿no? De las purinas. Y esto va a circular por la sangre, ¿ok? Esto nos da es diferente decir eh, azoemia, o sea, la acumulación de ácido úrico de urea. Ya son dos cosas distintas que tienen que diferenciar, ¿no? Porque la urea es, si no me equivoco, por el metabolismo de las proteínas. Sí, no estoy segura, pero es diferente del ácido úrico. Eso sí, porque el ácido úrico es el ADN. Ya. ¿Qué más? Ah, ya, sí, algo que quizá les pregunten, porque es cuando hablamos de antigotosos, es como el fármaco más representativo, es la colchicina, ¿ok? La colchicina es para la gota, ya, acordemos que antigotosos tenemos crónicos y agudos. Cuando hablamos de crónicos, en este caso, inhibidores de la sintinoxidasa, uricosúricos y las uratooxidasas recombinantes. Para la gota aguda, que es lo que les han dicho, en este caso es lo que vi en su PPT, están los AINES, ya, los glucocorticoides o glucocorticoesteroides, lo mismo, y la colchicina. Entonces ya hablamos de los AINES, hablamos de los glucocorticoides, pero toca la colchicina. La colchicina tiene un mecanismo de acción particular y es que se une a la tubulina. Entonces, regresamos. Nosotros sabemos que en la célula tenemos el citosol, que es como el agüita, y el citoesqueleto. El citoesqueleto está compuesto por microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina o microfilamentos. Entonces, los microtúbulos, a la vez, están compuestos de proteínas, alfa y beta tubulina, que son proteínas globulares y cuando se juntan se llama dímero de tubulinas. Este dímero, cuando se convierte así, hay 13 de estos, se forma, no, perdón, cuando esto se une ya de manera vertical, se llama protofilamento. Y si son 13 protofilamentos, se denomina un microtúbulo. Ya. Entonces, lo que vamos a ver es que la colchicina se une justamente a la tubulina, ya esta proteína, inhibiendo la polimerización de los microtúbulos, o sea que los microtúbulos se ensamblen. Esto inhibe la migración de los neutrófilos en las articulaciones y reduce la inflamación, ¿ok? Es para la gota aguda, importante, gota aguda. Y también se puede dar para la fiebre mediterránea familiar, que está compuesta por fiebre, artritis, hepatitis, peritonitis y pleuritis. Contraindicado en problemas gastrointestinales, problemas hepáticos y problemas en el riñón, porque si el riñón está mal, pues no va a haber quien excrete, ¿no? En este caso, acuérdense que en el riñón pues se daba la filtración, reabsorción, excreción y todo eso. Ya. Ahora, así. Algo importante es que la respuesta a este fármaco es como una especie de prueba diagnóstica de gota, ¿no? Es menos elegida ahora, pero sí se sigue usando, ¿ok? Sobre todo para un ataque de gota. Cuando un paciente que no tiene, bueno, que de la nada llega al consultorio y ves este característico hinchazón, siempre es en el dedo pulgar, ya general, bueno,
casi siempre es en el dedo pulgar del pie. No es en las plantas, ojo, no es en las plantas. Y si ves que está rojo, hinchado, y le preguntas, ¿no? En la historia clínica si tiene de repente, si ha consumido mucho alcohol, muchas carnes rojas, entonces podrías indicarte a gota y le das la colchicina y baja la hinchazón, pues definitivamente es gota. Ya, esto no lo he visto en su teoría, no me acuerdo si lo he visto en su teoría, pero vamos, mejor lo repasamos. Los inhibidores de la santina oxidasa tenemos el allopurinol y al oxipurinol. En este caso es un análogo de las purinas que actúa mediante la inhibición de la santina oxidasa. Habíamos visto que la santina oxidasa era justamente una enzima que lo que hacía era oxidar, ya oxidaba la hiposantina en santina y la santina en ácido úrico. ¿Ok? Entonces va a inhibir esto, bueno, esta enzima y bueno, es un sustrato. Al final, lo que va a hacer es disminuir la concentración de ácido úrico y aumenta las concentraciones de los metabolitos antes de que se convierta a ácido úrico, o sea, de la hiposantina y de la santina. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque estos compuestos son más solubles, son más fáciles de excretar que el ácido úrico. Ya, está indicado, allá, algo muy importante de esto es que no solamente está indicado para la gota crónica, sino que también está indicado para el linfoma o para la leucemia, ¿ya? Porque genera la lisis del tumor, ¿ok? La destrucción del tumor, también para problemas gastrointestinales y para rash. Uricosúricos, el probenecid y la sulfimpirazona son ácidos débiles que actúan inhibiendo la reabsorción tubular de ácido úrico. Acuérdense que se reabsorbe en el riñón, si no me equivoco es en el túbulo proximal, no estoy segura. Y esto aumenta la excreción. ¿Ok? Ya. Y de la segunda parte de este tema de farmacología del dolor estaban los opioides. ¿Ok? Ya, me preguntaron sobre este cuadrito, tómenlo como una referencia, ¿ok? Porque lo encontré en internet, básicamente lo que quería hacer era la diferencia de los opioides naturales, semisintéticos y sintéticos. La dosis puede variar, la posología depende mucho de las actualizaciones que haga el Bademecum y el país, ¿no? Ya. Entonces, los opioides, tenemos opioides agonistas, antagonistas, y acuérdense que depende a cómo actuaba en el receptor. Pero algo muy característico de los opioides es la triada que tienen. Los opioides se caracterizan porque generan como efectos adversos. En este caso, la miosis, la depresión respiratoria y la depresión del sistema nervioso central, estupor. Entonces, si te ponen en un caso clínico un paciente que viene con una miosis, ¿ya? Y tiene, por ejemplo, puntadas, ¿no? Podrías sospechar de una heroína y sobre todo si no responde a glucosa. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que tienen diabetes, por ejemplo, lo vamos a ver después, pero reciben muchos justamente antidiabéticos. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? Sobre todo los que son de tipo 1 o tipo 2 ya avanzado, que reciben insulina, generalmente, pues ustedes saben, por vía subcutánea, pero si, por ejemplo, el paciente vomita y no llega a comer, pero la insulina ya hizo efecto, en este caso lo que va a pasar es que va a tener hipoglucemia. Y la hipoglucemia es muy preocupante, ya es más preocupante que que la hiperglicemia. Entonces, en este caso, la diferencia justamente de la hipoglucemia y de en este caso de la intoxicación, por ejemplo, por opioides, lo que vamos a ver es que un paciente que le das por intoxicación por opioides glucosa y no responde, lo más probable es que sea intoxicación por opioides. ¿Ok? También la miosis es muy, muy, muy característica. Y bueno, el importante que era lo que tú le das, el antídoto, entre comillas, el antagonista, en este caso, la naloxona y la naltrexona. Ya, la naloxona es la que más se usa. ¿Ok? Ok. Otro efecto adverso de estos opioides es el prurito rostral. También lo preguntan. Y el mecanismo de acción, que lo que hace es, en este caso, estar acoplados a la proteína G inhibitoria. ¿Ok? Ya. Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. Pero hasta aquí, chicos, ¿todo bien con esta partecita? Todo lo que es opioides y AINES. Si todo está bien, me pone un corazoncito, por fin.
O si quieren que repita algo, si tienen alguna pregunta también. Dime, Astrid. No te escucho, jeje. Todo claro, allá. Ok, entonces si todo está bien, pasamos. Pero acuérdense, porfi, de revisar lo que les dije, porque quizá les pueda venir. No es algo muy específico. Ya. Paciente hipertenso de 48 años que ha sido tratado satisfactoriamente con un diurético tiacídico en los últimos 5 años y te dice que no ha sido capaz de mantener la erección y siente fatiga constantemente. ¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos es probablemente el segundo medicamento que ha recibido este paciente? Ya. En este caso, tenemos acá un paciente que ha sido tratado con un diurético tiacídico, pero que le cambiaron, en este caso porque aumentó la presión. am, ya, le dieron otro fármaco antihipertensivo y básicamente el paciente viene porque se siente fatigado y porque tiene una disminución de la libido. En este caso, habíamos hablado de los antihipertensivos y les dije, ¿quién es el que más te da este efecto? Bueno, el atenolol, en general, los beta bloqueantes. Vamos a ir acá. Ya. Cuando hablamos de la presión, ustedes saben, la hipertensión. E importante, muy importante que siempre lo preguntan y que lo tengan muy claro, son los hipertensivos, antihipertensivos que se pueden dar en el embarazo. ¿Ok? Esto lo preguntan bastante. Hidralacina, metildopa, la betalol, perdón, y nifedipino. Hidralacina es un diurético, metildopa, que lo hemos visto en este caso del sistema nervioso, que lo vamos a ver en un ratito. La betalol, ya que es un beta bloqueante, y el nifedipino, bloqueador de los canales de calcio. También les podrían preguntar, porque han preguntado en el ciclo pasado, para una persona de raza negra, ¿qué le podrías dar? En este caso, las opciones son, en este caso podríamos dar un YECA, como el captopril, lisinopril, sobre todo los que están en rojito, ¿no? Ibersantan, las hidroclorotiacidas como diuréticos, el ARA2 que es ibersantan, o los sartán, ¿no? Y el almodipino son los que más se dan para las personas, estos tres de acá, para las personas de raza negra, ¿ok? Ya. Bueno, ya saben el mecanismo de la presión arterial, el sistema renina angiotensina aldosterona. Así que vamos a empezar con los antihipertensivos. Acuérdense cuando hablamos de los inhibidores de la ECA, la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, era la que convertía la angiotensina 1 en angiotensina 2, eso ya lo saben, y que al final la angiotensina 2 generaba la aldosterona actúa en el túbulo distal o túbulo conector, si no me equivoco, y hace la reabsorción, ¿no? De agua y sodio, ¿ok? Y tenía justamente la aldosterona del receptor tipo 1 y el receptor tipo 2 de aldosterona. El receptor tipo 1 de aldosterona generaba la vasoconstricción y el tipo 2 la vasodilatación. En este caso, vamos a ver que teníamos en los YECA, si inhibimos la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, vamos a de alguna manera disminuir la presión arterial porque vamos a bloquear la segunda parte, la última parte de la aldosterona y todo ello. Esto nos va a ayudar, ¿ok? Para disminuir en este caso la precarga, la cantidad de sangre. Ok, y bueno, algo importante es que no solamente los YECA se usan para la hipertensión, les podrían preguntar que los YECA se usan también para la insuficiencia cardíaca descompensada, ya es la piedra angular, es lo más importante en el tratamiento de insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Qué más? Algo muy importante que tienen que acordarse es la tos seca, muy, muy característico de los YECA, ya, porque los YECA también descomponen la bradicinina, que son este mediadores inflamatorios que generan broncoconstricción. Entonces, lo que vamos a hacer es que se acumulen las bradicinilas y esto induzca el reflejo de la tos, ¿ok?
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si hay mucha tos, nosotros generalmente vamos a cambiar, ya no YECA, sino ARA2, porque los ARA2 no tienen esto. Ambos, tanto YECA como ARA2, son nefroprotectores y cardioprotectores. Nefroprotectores porque enlentecen la progresión de la nefropatía diabética. Cardioprotectores porque, por ejemplo, la hipertensión genera hipertrofia ventricular izquierda y va a ralentecer, va a hacer esto más lento, este proceso. ¿Ok? Ya. Bueno, acuérdense cuando hablamos de los YECAs, captopril, enalapril, lisonipril. Fácil, ¿no? Terminan en ipril. Cuando hablamos de ERA2, los sartán, el ibersaltán, ¿ya? Más o menos. Terminan en sartán, ¿no? ¿Qué más? Ah, ya. Los antagonistas del calcio, ¿ok? Acuérdense la diferencia de cuando, o sea, el calcio actúa en el músculo liso y en los cardiomiocitos. En el músculo liso, la contracción, ¿ya? En los vasos va a generar vasoconstricción. Y luego cuando hablamos de los cardiomiocitos, va a generar al revés. Me confundí. El corazón aumentan, sí, está bien. En el corazón aumenta la contractibilidad miocárdica, o sea, aumentan la fuerza de contracción. Acuérdense que eso pues también era un factor en la presión arterial. Y en los vasos sanguíneos genera vasoconstricción. Ahora, los bloqueadores de los canales de calcio, en este caso, al bloquear esto en el músculo liso que generaba vasoconstricción, va a generar vasodilatación, ¿ok? Y tenemos las dihidropiridinas, que eran específicamente antihipertensivos, y las no dihidropiridinas, que hemos visto que eran antiarrítmicos, ¿no? Y en este caso también anti... Estaba por acá abajo. Antianginosos. Sí, antianginosos. ¿Y por qué? Porque estas tenían mayor efecto en el corazón. En este caso bloqueamos esto y vamos a generar, en este caso, antiarrítmicos. Vamos a disminuir la fuerza de contracción. ¿Ok? Antiarrítmicos de clase 4. También en la angina de pecho. En la angina de pecho, porque justamente en la angina ustedes saben que hay menos oxígeno. Entonces, al hacer vasodilatación, lo que vamos a hacer es aumentar el suministro de sangre de oxígeno que le llega al corazón. Ya. Bueno, la división, acuérdense, de hidropiridinas, benzodiazepinas y fenilalquilamidas, ¿ok? Las nifedipino, amlodipino, los dipino son dihidropiridinas, específicos de vasos, antihipertensivos. Las no dihidropiridinas, pues tienen que ver un poco más con el corazón. Ahora, cuando hablamos del sistema nervioso, acordémonos del alfa. Acuérdense de la metildopa. La metildopa para embarazadas es un antihipertensivo de elección. ¿Ok? Claro, también están los alfa bloqueantes selectivos de alfa 1, prazosina, terazosina, oxazosina. En este caso, o sea, sí hemos hablado de eso, disminuyen la presión arterial. Pero más que todo, la metildopa es la más importante. Y luego los agonistas de alfa 2, porque acuérdense que los receptores que vimos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, bueno, beta 3 también existe. En este caso, el alfa 2 era como que el contrario de los demás. Entonces, si somos agonistas de alfa 2, porque alfa 2 lo que hacía era disminuir la noradrenalina, vamos, vamos a hacer, en este caso, va a bajar la presión arterial, ¿ok? Disminuye la noradrenalina generaba, en este caso, en los receptores alfa 1, por ejemplo, vasoconstricción. Entonces, si hay menos noradrenalina, va a haber menos vasoconstricción. Ya, beta 1 tenemos, bueno, los beta, tenemos beta primera generación, no selectivos. Estos son propanolol, timolol, pindolol, todos ellos. Y lo que tienen que saber de ellos es que están contraindicados en asma y en EPOC, ¿ok? En cambio, los no selectivos, perdón, los selectivos, los cardioselectivos, que son los selectivos del beta 1, que es lo que tenía que ver más con el corazón, tenemos al metoprolol, atenolol, bisoprolol, esmolol. Todos ellos generan en la disminución de la libido. Es importante que lo sepan, muy, muy importante, porque lo preguntan bastante. Y la tercera generación bloquea beta 1 y alfa 1. Esto no lo preguntan mucho, pero como lo hemos visto acá, la betalol, ¿ok? Que es otro hipertensivo,
antihipertensivo para el embarazo. Podrían preguntarles sobre la betalol y les podrían decir, nombre del antihipertensivo que bloquea tanto receptores beta 1 y alfa 1. Así que, por si acaso. Ya. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver, el mecanismo de acción de la milrinona. La mil... Ya. Mecanismo de acción de la milrinona. En este caso, la milrinona, ya. La milrinona era un antiarrítmico. No, perdón, inotrópico positivo. Sí. Vamos a hablar un poquito de antiarrítmicos, que no lo vi el ciclo pasado, por eso no lo puse, pero para recordar, habían antiarrítmicos y cada uno era de las clases. Acuérdense, el potencial de acción iniciaba en el nodo sinoatrial, y bueno, eso lo podemos ver en el EKG, ¿no? La onda P, que era la despolarización de la aurícula, el nodo sinusal. Luego teníamos el segmento PR, que era cuando pasaba el potencial de acción justamente por el haz de His. Sí, no, perdón. Claro, va del nodo sinusal al nodo no, perdón, auriculoventricular, pasa por el haz de His, se va por la red de Purkinje, se va por todas las bases hasta llegar a las aurículas, ¿ok? Se va como que así. Entonces, más o menos siguiendo ese esquema, va a ser como se dé el potencial de acción. Y esto se inicia por las células, en este caso son unas células marcapasos especializadas, y ellas le dan al resto del cardiomiocito como el beat, ¿no? Y el cardiomiocito obedece, muy obediente, le hace caso, y él va a hacer su propio ciclo. El ciclo es diferente de las células marcapasos que los cardiomiocitos. Los cardiomiocitos teníamos primero en la fase 0. Bueno, primero el potencial de membrana pues está en reposo, pasamos a la fase 0, los canales de sodio dependientes del voltaje. Lo que vamos a ver acá es que el sodio entra, ¿ok? Y eso genera la despolarización rápida. Luego, fase 1, en este caso, los canales de potasio dependientes de voltaje, y sale el potasio, ¿ok? Luego, fase 2, entraba el calcio y se generaba una meseta en la fase 2. En la fase 3 bajábamos y salía el potasio. En la fase 4 eran los canales de potasio, sí. Y era que iba ahí era un estado de reposo. Los que vamos a ver, los antirrítmicos, son los que van a bloquear. Tenemos primero, antiarrítmicos, tenemos a los de clase 1, acá, clase 1. Y en este caso son los que bloquean los canales de sodio. Ahí donde puse, sí, acá. Bloquean los canales de sodio. Ya, luego los clase 2, los beta, bloquean en general todo el potencial de acción. Clase 3 bloqueaban la salida de potasio, ya en la fase 3, que es el único que concuerda. Y la clase 4 bloquea en este caso los canales de sodio, que eran cuando entraba el calcio, perdón, bloquea los canales de calcio, que era cuando entraba el calcio y se generaba la meseta. ¿Ok? Y bueno, los tipos de arritmia, ¿no? Pero es importante que tengan claro esto. Cuando hablamos de clase 1, son los que bloquean los canales de sodio y tenemos tres subclases, 1A, 1B, 1C. Cuando hablamos de beta adrenérgicos, actúan en todo el potencial de acción, en general el automatismo, ¿no? Sí, y ya hemos visto los diferentes beta bloqueadores que tenemos. En la fase 3 era de la clase 3, que era del potasio, la salida de potasio. ¿Ok? Y acuérdense la amiodarona, muy importante. Luego, cuando hablamos del calcio, pues tenemos en este caso la fase 2, la meseta, y esa es la clase 4. Acá tenemos, ya lo hemos visto, verapamil, diltiazem, todo eso.
Entonces, lo más importante que se aprendan son la clase 1, que es lo que no hemos visto, ¿no? Cuando hablamos de la clase 1, tenemos primero a la clase 1A, ¿ok? La clase 1A, acá. 1A básicamente acorta el potencial de acción. No, acá era 1A, sí. La clase 1A es la que prolonga el potencial de acción, ¿ok? Tenemos la procainamida, quinidina, disopramida y lo más importante de esta clase, acuérdense de la procainamida, que el largo uso pues genera el lupus eritematoso sistémico. Podrían preguntarlo. Luego, la disopramida también genera los efectos anticolinérgicos, que era el ciego como topo, el loco como sombrerero, porque acuérdense que si es colinérgico es sistema nervioso parasimpático, si es anti, entonces lo bloquea, sería como un simpático mimético, entre comillas. Ya. Hipotensión, ojos secos, boca seca, retención urinaria. Ahora, 1B acortan el potencial de acción, la lidocaína, la mesiletina. Ya, la lidocaína se usa para tratar la toxicidad de la digoxina. La digoxina en este caso la vamos a ver un poquito más abajo, que también es un ionotrópico positivo. La mesiletina tiene efectos gastrointestinales. De la 1C no tienen efectos sobre el potencial de acción. Acuérdense de la propafenona y el sabor metálico, porque quizá les pregunten, antiarrítmico que genera un sabor metálico, no sé, quizá, porque a veces preguntan cosas puntuales, ¿no? A veces. Bueno, y hemos visto de los betas, así que normal. Clase 3 son los que actúan en los canales de potasio y prolongan el periodo refractario. Acuérdense de la amiodarona porque produce el famoso hipotiroidismo inducido por amiodarona. ¿Ok? Eso es importante. Y una clase 4 que es el calcio, ¿no? Ya. Ahora, otros antiarrítmicos, en este caso, habíamos visto, al final vamos a hablar de la digoxina, ¿ya? Pero la digoxina es un fármaco que te genera intoxicación porque tiene una ventana terapéutica muy estrecha. Entonces, acuérdense de la toxicidad por digoxina. ¿Por qué la digoxina es tan preguntada? Porque bueno, ahora ya no se usa, a pesar de que ahora ya no se use, hace mucho tiempo atrás, la digoxina era la piedra angular en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Por lo que si un paciente venía con edema en miembros inferiores, se le hacían las pruebas cardiovasculares y se determinaba que tenía insuficiencia cardíaca, lo que le daban era digoxina. Esto generaba que no aumente el tiempo de sobrevida del paciente, sino que estirara la pata. Entonces no lo ayudaba mucho, pero en su época pues fue algo bueno, ¿no? Entre comillas. Entonces, pero este fármaco pues es muy fácil, mejor dicho, de llegar a toxicidad. Y acuérdense de la toxicidad por digoxina, porque la toxicidad por digoxina tiene dos características, que creo que las puse acá abajo. Ah, ya sí, las puse acá abajo. La cubeta digitálica, ya, y esto va a generar una deflexión del segmento ST, que debería ser así. Normalmente, por ejemplo, cuando hay un infarto, el DST está aumentado. No, bueno, puede estar aumentado o disminuido, pero va a generar una deflexión notoria del segmento ST. Y el pulso bigémino, que se presenta en la intoxicación digitálica. Y más o menos así se ve. ¿Ok? Ya, es un tipo de pulso irregular. Tú le tomas a tu paciente y vas a ver que ese pulso está bastante raro. Ya. Otros digitálicos, otros antirrítmicos, perdón, la adenosina. Pero de ese no pregunta mucho. Antianginosos, en este caso antianginosos tenemos, acuérdense de que generalmente esto se da por la aterosclerosis, que era el depósito en este caso de lípidos, que va a generar una reacción a nivel del vaso, una reacción inmunológica, y esto va a generar básicamente que se forme una placa. Esta placa va a ser estable por un tiempo y luego se vuelve inestable. Lo malo es que sea inestable, que se pueda romper y si se rompe se forma un trombo. El trombo ocluye el vaso y esto es un problema en el corazón porque en el corazón tenemos como el lado derecho y el lado izquierdo
Y en este caso, si no me equivoco, por el lado derecho, es que tenemos a las arterias coronarias, ¿ya? Y esas arterias coronarias son las que nutren al corazón, porque el corazón es como una bomba, le llega la sangre y la bombea, en este caso, al cuerpo o a los pulmones. Pero ¿quién nutre el corazón? Específicamente las arterias coronarias. Y si hay una oclusión a nivel de estas arterias, disminuye el flujo del corazón. Y eso es un problema, porque si no funciona la bomba, no funciona el cuerpo. Entonces, lo que queremos hacer en este caso son dos cosas: disminuir la demanda de oxígeno y aumentar la oferta de oxígeno. Disminuye la demanda de oxígeno, sobre todo aumenta la oferta de oxígeno, en este caso la nitroglicerina, que esto sí es muy preguntado. Acuérdense que la nitroglicerina libera el óxido nítrico, que es un vasodilatador. Esto va a ayudar bastante. Se utiliza para la angina estable, inestable, de esfuerzo y dolor tipo cólico. Es sublingual, acuérdense, porque para que no pase por el metabolismo de primer paso intenso. Beta bloqueantes también puede ser y calcio antagonistas, obviamente para generar la vasodilatación. Ya. Eh, mm, 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 sí. Los ionotrópicos, acuérdense de la contractividad del corazón, como les dije, ya hablamos de los digitálicos, ionotrópicos positivos y los estratégicos. Importante, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 cardíaca, la milrinona y la amrinona. En este caso, la fosfodiesterasa es una enzima que rompe el AMP cíclico. Entonces, ustedes acuérdense que en este caso el AMP cíclico generaba la proteína quinasa, activaba la proteína quinasa A. En este caso, si lo que hacemos es inhibir a esta enzima, inhibimos la fosfodiesterasa, se acumula AMP cíclico. El AMP cíclico al final generaba contracción. Entonces, inotropismo positivo, por eso aumenta la fuerza de contracción. Mm, ya, ahora sí. Pasamos a la siguiente pregunta. No, pero ya. ¿Todo está claro, chicos, con el tema de cardio, de antihipertensivos? ¿O tienen alguna pregunta? Si todo está bien, déjenme un corazoncito, por fin. Dime, Jimena. Ya, no entendí bien por qué la Telenor produzca difusión eréctil. O bueno, disminuye el líbido. En general, o sea, es un efecto adverso. No tiene como, que yo sepa, no tiene como un mecanismo específico. No lo tendría porque es un beta bloqueante, en este caso selectivo del corazón, pero supongo que al momento de la composición y eso como que altera. Pero sí, es un efecto muy frecuente de los beta bloqueantes, sobre todo los beta bloqueantes selectivos como el atenolol. Creo que estaba por acá arribita. Mm, ujú. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Todo está bien. La toxicidad digitálica es lo de la dioxina, ¿verdad? Sí. La toxicidad digitálica es lo de la dioxina. Otra preguntita, chicos. Chicos, aprovechen, chicos. Ya. Entonces, si no hay más preguntas, creo que todo bien. Voy a ir una preguntita más. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. Ya, esto ya lo dije. Si una paciente hipertensa que consume YECA sale en gestación, la alternativa más acertada para continuar su tratamiento sería. Ya, sí. Alfa-metildopa, chicos. Ya sea alfa-metildopa o metildopa, al final ese es.
Acuérdense de lo que les puse en la tablita. Varón de 50 años se presenta dificultad para respirar, ortopnea o incapacidad de permanecer horizontal, antecedente de insuficiencia cardíaca postinfarto con miocardio de 6 meses, en radiografía de tórax y se presenta una radiopacidad en alas de mariposa, catalogándose la emergencia como edema pulmonar. Selecciona la mejor opción farmacoterapéutica. O sea, te dice que el paciente tiene edema pulmonar. En este caso, ¿qué le darías? Ya. No, te dice, tiene una emergencia, tiene un edema pulmonar. Edema pulmonar, lo que va a pasar es un patrón alveolar bilateral y son las alas de mariposa, se ve una radiopacidad, es decir, que se ve blanco porque hay mucha agua. En este caso, esto no va a generar que el paciente pueda respirar. Y si el paciente no puede respirar, es una emergencia. Tú necesitas bajar el edema ahorita. ¿Y cómo haces eso? ¿Furosemida por vía oral? No, chicos, vía endovenosa. ¿Ok? Por eso esa era la respuesta. Porque es una emergencia. Ya. Sí. Hay más preguntas, así que después de las preguntas explico la teoría. Ya. Fármaco con acción antiepiléptica que actúa inhibiendo la anhidrasa carbónica cerebral. Ya. Acá habíamos visto de antiepilépticos en la semana, no sé qué semana fue, pero 4 o 5. La fenitoína. Habíamos hablado. No les dije en ningún momento ni grasa carbónica. Ya no vamos a repasar eso porque eso es otro tema, pero en este caso, en los antiepilépticos está la fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, levetiracetam, habían varios, ¿no? Ahora, el del que hemos hablado es de la cetazolamida. La cetazolamida, yo les dije, actúa en el túbulo proximal, inhibidor de la anhidrasa carbónica. Y no solamente, o sea, la anhidrasa carbónica es una enzima que está en el tejido gastrointestinal, en el tracto gastrointestinal, en el cerebro, en los riñones, está en todos lados. Entonces, como inhibe esta anhidrasa carbónica, tanto en los riñones, en el túbulo proximal, como en el cerebro, pues tiene un efecto antiepiléptico. Obviamente, cuando hemos estudiado antiepilépticos, no lo hemos visto porque, o sea, el efecto antiepiléptico que tiene es casi nada, es nulo. No, o sea, no sé por qué les han preguntado eso, pero vino una pregunta de examen pasado. Entonces, sí, es por eso que no es un antiepiléptico como tal, ¿no? Pero sí tiene esta acción antiepiléptica muy leve. Pero sí, la respuesta era acetazolamida. Ya, señal diurético actúa en el túbulo colector y que ahorra potasio. A ver, se acaba el tiempo. Ya. A ver, señal diurético actúa mejor en el túbulo colector y que ahorra potasio. Teníamos ahorradores de potasio, acuérdense, el ENaC. Y en este caso, los de antagonistas del espironolactona, no, el receptor de la aldosterona, y ahí estaba la espironolactona. ¿Ok? La espironolactona y la canrenona. Acuérdense que la espironolactona es antagonista, ¿ya?
A ver, vamos a ir a la parte de diuréticos. Ah, ya. La espironolactona, en este caso, era un antagonista de la aldosterona. No tiene que ver, en este caso, con el canal epitelial de sodio. Con el canal epitelial de sodio, con el ENaC, estaba la amilorida. Ok, así que esa no era la respuesta. Hidroclorotiazida, antagonista receptor, no, era tiazida. Furosemida es diurético de asa. Ya, nada que ver. Ya, a ver. Señala el diurético actúa en el túbulo contorneado proximal y tu mecanismo de acción ya, se los acabo de decir, la acetazolamida inhibe la anhidrasa carbónica, la espironolactona no inhibe la anhidrasa carbónica, la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio que actúa en el túbulo colector, ¿ok? La furosemida, anhidrasa carbónica no, es un diurético de asa, ya. Entonces, acá le puse dos veces lo mismo, ya, bueno, perdón. Selección del fármaco considerado un lavado. Ya. Antes de ver esto, podemos repasar un poquito esta parte ya de diuréticos. Acuérdense que nosotros teníamos en el riñón la unidad estructural, que era la nefrona. La nefrona tenía, en este caso, la arteriola aferente, el glomérulo que tenía en la cápsula de Bowman, iba al túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Ok? Aparte, bueno, acá tenemos a los podocitos, ¿no? Y todas esas estructuras, las células mensagiales, un montón de estructuras. Lo importante para la farmacología es saber dónde actúan los diuréticos. Y como les dije, esto es lo más importante del tema de diuréticos, saber dónde actúan y cuál es su indicación principal. En este caso, acuérdense que en el túbulo proximal estaba la anhidrasa carbónica, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya como la acetazolamida inhiben la secreción de hidrógenos y la reabsorción de bicarbonato, y esto genera menos reabsorción de sodio. Ahora, en este caso, luego tenemos a los osmóticos. Los osmóticos, osmosis, ¿no? Manitol, isosorbide, que disminuyen la reabsorción de agua y soluto. Entonces, sin eliminar, bueno, si disminuimos la reabsorción, se va a excretar por ósmosis, ¿ok? Y eso es muy importante, porque generalmente las indicaciones de estos diuréticos tienen que ver con el edema, ya que ya hemos visto la fisiopatología del edema y todo ello, pero lo que queremos en este caso es excretar. Ahora, menos reabsorción de sodio genera que el sodio se excrete, y algo muy importante es que el agua va donde el sodio va, o sea, el agua y el sodio son besties. También la urea. Ujú. Agua, sodio y urea son besties. Van juntas siempre en los túbulos, en el riñón, acuérdense de eso. Entonces, si no se reabsorbe, se excreta el sodio, se excreta agua, disminuimos así el edema. Los móticos igual. Luego tenemos en el asa ascendente gruesa de Henle al cotransportador sodio-potasio 2-cloro, y los diuréticos de asa inhiben esto. Entonces vamos a excretar el sodio, excretamos sodio, natriuresis. ¿Ok? La furosemida. Luego al túbulo contorneado distal tenemos a la aldosterona. La aldosterona genera la reabsorción de agua y sodio, ¿no? La secreción de potasio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá?
en el túbulo contorno distal las tiacidas, la hidroclorotiazida, y inhiben el cotransportador sodio-cloro. ¿Ok? Entonces, esto va a generar igual, se excreta el sodio y secreta agua, por ende disminuye el edema. Ahorradores de potasio, el ENaC y los antagonistas de la aldosterona, los canales epiteliales de sodio, ¿ok? La amilorida. Y los antagonistas de la aldosterona, si antagonizamos de plano a esta hormona que reabsorbe agua y sodio, vamos a secretar el agua y sodio, y eso es muy bueno, a la espironolactona, a la canrenona que hemos visto hace un rato. Ok, entonces acuérdense, la anhidrasa carbónica tiene dos indicaciones muy importantes, muy importantes. Primero, tenemos que se usa para el mal agudo de montaña, para el soroche, y también se usa bueno, se podría usar para la epilepsia, ¿ya? No se usa, no es indicación principal. En la ósmosis, acuérdense, en este caso el manitol, muy importante, acuérdense de nuestro querido Derek Shepard. Manitol, Derek Shepard, ¿ok? Ahí. ¿Por qué? Porque cuando Derek era cirujano y Derek operaba, en este caso, cuando había, bueno, cuando haces una operación puede aumentar la presión intracraneal, entonces para eso damos manitol. Generalmente, pues vía endovenosa también se puede usar para el edema, ya el edema cerebral, para el glaucoma, ¿ok? Y bueno, los diuréticos de asa, sobre todo la furosemida se usa para el edema, ¿ok? Para el edema. Sí, para está, ya. Para el edema pulmonar agudo, el edema asociado con insuficiencia cardíaca. Sí, si hay insuficiencia cardíaca, pues tú le das los diuréticos de asa para disminuir el edema, pero más importante es que le des los IECAS que hemos visto para mejorar la función del corazón. Y los diuréticos tiacídicos que son sobre todo para la hipertensión, ¿ok? Hidroclorotiazida. Es muy importante que vean los nombres que pertenecen a este grupo porque quizá yo les diga la hidroclorotiazida es el más importante, pero la doctora quizá les ponga otro nombre. Por ejemplo, no sé, clortalidona. Y ustedes dicen, clortalidona no me has dicho, Cindy. Tienen que revisarlo porque es muy extenso esta parte. Pero con que descarten algunas alternativas y se queden con una o dos que les hagan dudar, ya granelo, pongan la D Diosito a la B, pero es importante que al menos sepan descartar, ¿no? Ya. Los ahorros de potasio, que es lo que estábamos hablando, los antagonistas de la aldosterona y los bloqueantes de los canales de sodio. Ya. En la homeostasia, acuérdense que nosotros tenemos, en este caso, cuando hay una lesión en el vaso, primero vamos a ver la homeostasia primaria, que es la vasoconstricción que se va a ver para que no salga sangre, luego viene la lesión plaquetaria y luego viene fase plaquetaria, sí, la activación y adhesión plaquetaria, luego los factores de coagulación, al final se forma el coágulo y luego la retracción del coágulo, la fibrinolisis. Entonces, cuando tenemos homeostasia, es importante que sepamos factores procoagulantes y anticoagulantes. Anticoagulantes, la proteína S, la proteína C y la titromina 3. Procoagulantes, tenemos en este caso, pues, por ejemplo, los factores de coagulación que van a generar justamente este coágulo. Ahora, antiagregantes plaquetarios. En este caso, las plaquetas, pues como hemos visto, actúan en la homeostasia primaria. Entonces, no vamos a bloquear esto, a la famosa aspirina, el ácido acetilsalicílico. ¿Ok? Que sí, lo dan bastante para el síndrome coronario agudo y en la prevención de un ácido isquémico, porque es muy barato. El clopidogrel también inhibe, esto lo han preguntado bastante, inhibe la unión de la adenosina trifosfato a su receptor plaquetario, también. Y bueno, este cuadrito que es importante que sepan más o menos, vía parenteral o vía oral. Vía oral, los inhibidores de los factores dependientes de la vitamina K, que es la warfarina y el acenocumarol. La warfarina es el que más preguntan. Inhibidores directos de la trombina, el factor 2A, inhibidores directos del factor 10A. En este caso, eso también he preguntado, los inhibidores directos del factor 10A, rivaroxaban y apixaban. Ok. La warfarina, acuérdense que si ya, vamos a ver que quienes se van a afectar acá son, en este caso, los factores 10, 9, 7 y 2. ¿Ok? Y para monitorizar
En este caso, el uso de la warfarina, pues usamos el tiempo de protomina y el INR, ¿ok? La reversión o el antídoto que podríamos dar en este caso si hay un exceso de warfarina sería el plasma fresco congelado o vitamina K. Porque a veces preguntan eso, ¿ah? Uno nunca sabe. Creo que lo vi, no sé si lo vi en un pasito en un examen pasado, pero bueno. Y bueno, los fibrinolíticos, que justamente tenemos tres generaciones, ¿ya? Importante que al menos sepan, los que más he visto, los de la primera generación y segunda. La tercera no he visto mucho que hayan preguntado. La primera generación, la streptokinasa, la uroquinasa. Son los inespecíficos. Y luego, segunda generación aumenta, más específicos. Y luego ya la tercera es mucho más específico. ¿Ok? Ya. Ya. Antes de pasar a la parte del tema 9, ¿tienen alguna pregunta? No, perdón, 10. Si todo está bien, por fin me ponen un corazoncito. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o escribirla por acá, por el chat, para leerla. Bueno, pensaré que todo está bien. Voy a confiar. Así que pasamos a la siguiente pregunta. Ya, chicos, este es el último tema. Por favor, hagan su último esfuerzo porque ya se acaba. Indicar el fármaco que como mecanismo de acción específica lo realiza inhibiendo el transporte de la bomba de protones. Eso es de gastro. Ya. Indicar el fármaco que como mecanismo de acción específica lo realiza inhibiendo el transporte de la bomba de protones. Lo hemos visto bastante, el omeprazol. La amitriptilina, si no me equivoco, era un antidepresivo. Sí, era un antidepresivo. La digoxina, pues lo hemos visto en cardio, que es un digitálico, ionotrópico positivo. Y la fluoxetina también es otro antidepresivo. Este es el inhibidor de la recaptación de la serotonina. Así que por descarte era el omeprazol. Ya. Ya. El fármaco antagonista de los receptores de serotonina 4 te dice que con efecto en la motilidad del colon que es usado para el tratamiento de estreñimiento también es el examen pasado y la respuesta era la prucaloprida o prucalopride. ¿Ok? Ahí hemos visto de los demás que lo voy a explicar en un rato. Ya. Pero sí, esa era la respuesta. Acuérdense que habían dos de los receptores de serotonina. Señala un efecto adverso posible con el uso de bromuro de hipertropia. Acuérdense que el bromuro del... No, mejor no le soplo. Ya.
La respuesta era boca seca, sí. El aumento de secreciones bronquiales, pues no tendría que ver en este caso, cuando hablamos del sistema nervioso simpático y parasimpático, más que todo hablamos de broncoconstricción y broncodilatación, ¿ok? En este caso, si era un bromuro hipratropio, es un anticolinérgico, antimuscarínico, es un parasimpático lítico. En este caso, lo que va a hacer, pues, es oponerse de alguna manera al sistema parasimpático, o sea, estimular a un sistema simpático y acuérdense que el sistema simpático pues era boca seca, ya boca seca y disminución de las secreciones en general, ¿no? Menos lagrimeo, retención urinaria, tampoco te llamaba a ir al baño porque se supone que es la respuesta simpática de lucha o huida. Ok, entonces sí, esa era la respuesta. Y la última pregunta. Ya, paciente varón de 70 años, acude con control respiratorio, abundantes secreciones, tiene dificultad para expectorar y te preguntan, se decide como parte del tratamiento darle un mucolítico. El fármaco a administrar es. Ya, la última pregunta, a ver quién se queda en el podio. Ya. En este caso, pues era, cuando hablamos de mucolítico, ya, yo se los dije en la asesoría pasada. Era acetilcisteína, chicos. La teofilina, en este caso lo habíamos visto cuando vimos parasimpático, si no me equivoco. El montelukast tenía otro mecanismo de acción que era de la inmunoglobulina, si no me equivoco, la inmunoglobulina E, pero no estoy segura. Pero era, definitivamente no es un mucolítico. La codeína es un antitussígeno, es un opioide, nada que ver. Un mucolítico es la acetilcisteína. Ya. Entonces vamos a dar. No, no, no. Voy a explicar esta partecita rapidito para ver los resultados del podio, ¿ya? Cuando hablamos de la acetilcisteína, acuérdense que es un mucolítico que disminuye la viscosidad de las secreciones. Cuando hablamos del omazulimab, era de la inmunoglobulina E. El montelukast estaba por abajito, creo que. Ya, acá. No. ¿Dónde puse el omazulimab? Hasta yo me confundo. Bueno, la cuestión es que teníamos acá, eh, teníamos a las. ¿Por qué no se ve tan grande? Ya, a los beta 2 agonistas, y acuérdense de Lavas y Sabas. Lavas era largo y Sabas era corto. Acuérdense, Sabas, salbutamol, que es el más representativo, y Lavas teníamos al salmeterol, si no me equivoco. Ahora, las metilsantinas, ahí estaba la teofilina. Ya, los antagonistas muscarínicos, el bromuro de hipotropio o de tirotropio. Los antagonistas, ¿no? De la inmunoglobulina E era el omazulimab y los anticuerpos monoclonales, sí. Los glucorticoides, pues eran más que todo para con los beta 2 agonistas de acción larga para tener una acción sinérgica y disminuir los efectos adversos que tenían estos beta 2 agonistas. ¿Ok? Mucolíticos, tenemos acá la acetilcisteína, los antileucotrienos, ahí está, ese era, yo sabía que era algo. El antileucotrieno es para el asma atópica, los montelukast, antagonistas del receptor, el LTD2, leucotrieno creo, sí, el LTD2, D4, perdón. En este caso, yo les dije, pues este y el omazulimab son los más caros. Ahora, el siloutón también, inhibidor de la vía de la lipoxigenasa, que es otra enzima, ¿no? Que también participa en la inflamación. Antitusígenos, los opioides vimos la codeína, también el dextrometorfano, opioides leves, anestésicos locales que bloquean los canales de sodio, hemos hablado hace un rato, la lidocaína. Antihistamínicos, la difenidramida era un bloqueante H1, pero hemos visto que la difenidramida era de primera generación, que tenía más efectos adversos. Y anticolinérgico, pues ya lo vimos, el bromuro de hipatropio. Acuérdense, muy, muy importante de esto de acá, ¿dónde está?
Un momentito, un momentito. Ya. Los efectos adversos, ¿ok? Acuérdense que en este caso los de acción corta pues tienen los efectos simpáticos. En este caso taquicardia porque aumenta la frecuencia cardíaca, palpitaciones, también temblores musculares, insomnio. Luego, los lavas de acción más larga tienen los efectos similares, pero pueden ser exagerados por lo que cuando damos un lava, como se puede exagerar todos estos efectos porque es más tiempo cuando damos un lava, lo combinamos, disminuimos la dosis de lava y lo combinamos con un corticoide, ¿ok? Ahora, de estos de acá tenemos justamente a la bromuro de hipotropio y de tribotropio, que como les dije, pues vamos a bloquear, entonces vamos a tener taquicardia, boca seca, dilatación pupilar, todo como si fuera simpático. Ya, luego acá tenemos a la teofilina, no una metilsantina, y acá interviene la fosfodiesterasa, ¿ok? Corticoides que lo vimos, la muslimab, ya. ¿Qué es importante de los de la mucosa gástrica? Acuérdense de los inhibidores de la bomba de protones, como les pregunté, que son, en este caso, tienen como indicación ya a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y, sí, y también a la gastritis, también al Zollinger, síndrome de Zollinger-Ellison, que es un tumor que secreta gastrina, que al final aumenta las secreciones. Entonces, se puede dar estos inhibidores de la bomba de protones junto con un antibiótico, ya, por ejemplo, amoxicilina. ¿Para qué? Para tratar a la infección por Helicobacter pylori. Acuérdense que esta infección por Helicobacter pylori causa tanto úlceras como gastritis. Ya. Y bueno, los H2, que es lo que vimos, estos H2, teníamos, si no me equivoco, sí, tienen estos efectos antiandrogénicos y no se dan o se evitan, hay que evitarlos en el embarazo y en la lactancia, pero si le tuvieras que dar, darías en el embarazo la ranitidina y en la lactancia la famotidina. Ok, y acá estaba la pregunta que más abajito, más abajito. Ya, acá. La prucaloprida es un antagonista del receptor 5-HT4, o sea, serotonina tipo 4, y la cisaprida es un agonista del HT4, pero también del HT3. ¿Ok? Entonces, si te dice selectivo o específico del 4, es la prucaloprida. Y bueno, les expliqué el estreñimiento, que tenemos, por ejemplo, la lactulosa, y lo han preguntado antes, chicos, o sea, por si acaso. Yo no lo puse, pero es importante que lo sepan. La lactulosa o el sorbitol no tienen un mecanismo de acción tan específico como los demás, pero son muy importantes para la encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene, bueno, para hablar de una cirrosis, puede descompensarse y llegar a la encefalopatía hepática. Entonces, unas causas de la descompensación, aparte de la deshidratación, es el estreñimiento. Entonces, si nosotros evitamos que se estreña, pues vamos a disminuir la progresión de la enfermedad. ¿Ok? Y ahora sí el podio. Ya. A ver, tiacídicos, salbutamol y manitol. Porfi, escríbanme para pasarles su regalito. Y chicos, si tienen alguna duda, pues pueden alzar la mano, no escribir por el chat. Y si todo está bien, me dejan un corazoncito, por fin. Ya. Entonces, si todo está bien, voy a dejar de grabar y no se vayan, les tengo que pasar el post-test.